Hoy en Rompiendo Barreras nos acompaña Cecilia Mayral, que es socia de Marval, O'Farrell y Mayral. Es chair de Capital Market Forum de la International Bar Association y también es presidente de la Comisión de Diversidad e Inclusión del Colegio de Abogados de la Ciudad de Buenos Aires. Bienvenida, Cecilia, muchas gracias por estar acá. Un placer, muchísimas gracias. Estoy contentísima de estar acá con vos, Paula. Gracias, Cecilia. Yendo a los principios de tu carrera, cuando vos eras una abogada joven que habías entrado a Marval y trabajabas con un socio que hacía propiedad intelectual, ¿vos sabías desde el inicio que querías ocupar un rol relevante en la escena del derecho? ¿Querías ser socia de un estudio importante o fue algo que se fue construyendo? Yo creo que desde chica, cada vez que hice algo, lo hacía con mucha pasión y entonces era, digamos, no es que yo me imaginé siendo la presidenta del Capital Markets Forum, del Securities Law Committee, de vicepresidenta del Colegio de Abogados de la Ciudad, no me imaginaba eso. Sí, siempre quise ser independiente, entonces de chica mi sueño era tener un trabajo, ser independiente para poder usar tacos altos. Desde chiquita me gustaron los tacos y era clarísimo que quería hacer algo que me diera libertad para ejercer la profesión, para decidir qué quería hacer yo con mi vida y no depender de nadie. Eso sí supe desde chica. ¿Cómo? No sabía. Al principio pensé que iba a estudiar filosofía, me di cuenta que me encantaba filosofía, pero no me veía ejerciendo de una manera que me diera esta libertad que yo quería y tener así, soy muy de hacer y entonces me imaginaba ejerciendo en algo que implicara hacer, no estudiar. Perfecto. Estudio todo el tiempo, pero estudio para aplicar en algo concreto, ¿no? Y bueno, entré a Marval un poco. Sabía que no iba a entrar al estudio donde trabajaba mi padre, tenía un estudio con un socio donde no entraban parientes, entonces yo siempre supe que no iba a trabajar con él y entré a Marval, que es un lugar que quiero muchísimo y que es maravilloso, súper meritocrático y donde entré y tuve la suerte de trabajar con Ernesto O'Farrell y con varios de los socios y Ernesto hacía propiedad intelectual y me puse a trabajar con él y lo hice como hacía yo las cosas, no sé, era como lo mejor que podía y me educaron también así, cuando haces algo, hacé lo mejor que puedas. Y hacerlo lo mejor que pueda era ponerle mucha energía y mucho amor y mucha garra a lo que estaba haciendo. Entonces, en el fondo, eso no sé mucho trabajar haciendo la plancha. No sé cómo explicarlo. Es como que. Entonces, eso te va llevando a que. Se te van planteando oportunidades y cuando tenés oportunidades, ¿cómo no tomarlas? Entonces, si me preguntás si yo pensé que iba. No, pero sí sabía que lo que hiciera lo iba a hacer con pasión, con garra y a full. Entonces, la ambición no era un problema para vos, digamos. No, para nada. Perfecto. No. Tampoco lo pensaba con un tema de ambición económica necesariamente. Era independencia. Ambición bien, digo. Sí, como algo positivo. Nunca me dio vértigo decir que sí la verdad, a ciertos roles. Sí, qué suerte es eso. De repente sí decía, esto, cuando me ofreció mi primer trabajo afuera de mercado de capitales y yo antes había hecho propiedad intelectual, decía, mercado de capitales, y les dije, la verdad, no sé muy bien cómo se hace esto, pero les prometo que voy a hacer lo mejor que pueda. Y creo que eso me ayudó, no sé, me parece que es parte de la educación que tuve en mi casa y en el colegio y en todos lados, de que si uno le pone lo mejor de uno, le pones garra y pedís ayuda y lo que no sabes lo estudiás y decís la verdad y no truchás cuando no sabés, sino fuiste construyendo. Lo fui construyendo. Y Ceci, vos recién decías que tu papá también era abogado y bueno, tu papá era un abogado muy importante, ¿no?, en las últimas décadas de Argentina y nosotros siempre, recién cuando estábamos conversando, decíamos esto de, ¿no?, cirujano, hijo cirujano, ¿no? ¿Qué significó ser la hija mujer abogada de un abogado con tanta importancia, ¿no?
Bueno, pobre papá, toda mi adolescencia lo peleé, toda la adolescencia lo peleé y le dije voy a hacer cualquier cosa menos abogada. ¿Por qué no? Porque lo que vos hacés, trabajás 1000 horas, me parece que debe ser aburridísimo. Él no contaba mucho lo que hacía. Y bueno, ahí fue cuando me encantaba literatura, me encantaba filosofía, pero dije, ¿qué voy a hacer yo? Escritora no me veía, o sea, me gusta escribir, pero no era mi... No era tu talento. Mi talento natural. para nada. Y filósofa tampoco. Y dije, bueno, y al final me hice un test vocacional, me dio derecho, y así que cuando le fui a decir, se murió de amor, pobre. No sabía cómo disimular la felicidad de tener su hija abogada, pero yo sabía que no iba a estudiar, no iba a trabajar en el mismo estudio. Y la verdad que yo creo que me ayudó muchísimo ser mujer, porque la sociedad de las mujeres espera algo diferente y esos estereotipos nos pueden jugar a favor. Exacto, a las mujeres, porque si hubiese sido varón todo el mundo me hubiese estado comparando continuamente. Yo no digo que no haya gente que no me compare, debe haber, no sé, pero no me importa. Pero vos no estás con ese peso. No estoy con ese peso. Yo hice una carrera distinta a la de él, además de haber sido socio y jefe de equipo y socio hiperrelevante y además es profesor universitario, académico, escribe, sigue estudiando y dando clase y dando cursos universitarios y todo el tiempo está ahora de vuelta, está otra vez actualizando su libro, o sea, siempre estudiando y escribiendo. Y yo para nada me dediqué a lo académico. Es un tema pendiente, no tanto por escribir, me gusta mucho dar clase y sobre todo de los temas prácticos relacionados con el hacer. Exacto, relacionados con el hacer. Pero claramente hice una carrera muy distinta. Qué bueno me ayudó mucho ser mujer, porque nada, la verdad que como además éramos pocas abogadas mujeres haciendo derecho de finanzas, claro. Era un mundo donde no sé, me parece que no se esperaba que yo era un bicho distinto al perfecto, pudiste salir del peso ese, la mochila, ¿no? De tener que, digamos, ser igual o desafiar o mejor o no sé qué, porque ya eras distinta. Qué bueno eso, sí, está buenísimo. Y Ceci, ya yendo a vos con tu familia y tu carrera profesional, vos contás en una entrevista que hiciste antes que cuando estabas en Manhattan, ya habías hecho el máster en Harvard, ya habías trabajado en Londres, habías vuelto a Manhattan y te quedaste embarazada y decidiste volver con tu pareja, charlaron con tu marido, charlaron y dijeron, bueno, no, es momento de volver, ¿no? Digamos, ¿me querés contar cómo fue esa decisión, digamos, por qué, etcétera? Sí, habíamos estado 3 años y 11 meses afuera de Argentina. Bueno, para cuando lo decidimos, ponerle 3 años y medio. Y la verdad es que nos tocaron unos años de Argentina. Al principio nos fuimos en plena hiperinflación, una época difícil. Y después empezó esta época de los 90, al principio de los 90, que había muchas transacciones y mucho trabajo muy de vanguardia en los estudios jurídicos porque había mucha inversión y entonces el trabajo que había era trabajo muy interesante para hacer acá. El estudio donde yo donde había trabajado en Marval me decían, volvé Cecilia que estamos haciendo cosas súper interesantes y el mercado de capitales, que es lo que yo había estado haciendo en Londres y en Nueva York, era boom acá por primera vez en Argentina, por primera vez bonos internacionales, ¿no? Siempre había habido mercado de capitales, pero bonos internacionales era el momento y además Andrés y yo, Andrés también, mi marido es abogado, así que también los dos teníamos muy buenas oportunidades de trabajo acá y a la vez estábamos felices esperando nuestro primer hijo y la posibilidad de trabajar como trabajábamos en Manhattan y tener un bebé era complicadísimo. En cambio en Argentina, la verdad pude ejercer mi profesión, tuve los 3 chicos, me tomé licencia de maternidad, pero después volví a trabajar full time, vivía cerca de
de mi trabajo, mi madre vivía a 2 cuadras, mi hermana a 12, 15 cuadras, que mandó a sus hijos al mismo colegio que los míos, así que todos conocían, las maestras la conocían a ella, yo podía autorizar a mis sobrinos, ella podía autorizar y Perfecto. retirar a mis chicos, digamos, se dio toda una conjunción de cosas que... Una red de contención. Una red de contención enorme, toda la familia de mi marido también, mis cuñados, que si nosotros nos íbamos, siempre hemos veraneado juntos, así que si nosotros nos íbamos de viaje, mis cuñados se llevaban a mis chicos el fin de semana, o sea, todos un montón de activos afectivos que yo no hubiese tenido en Estados Unidos y entonces hubiese sido dificilísimo. Y que apoyaron tu carrera. Totalmente, o sea, no, sin ellos, nada hubiese sido posible, o sea, nada hubiese sido posible. Lo importante ahí de la red de cuidados, ¿no? Que siempre hablamos y está buenísimo. Sí, Andrés, mi marido, que toda la vida decidimos todo de a dos y no es que me ayudó, todo lo encaramos juntos, así que no, esto fue totalmente un trabajo de equipo. No era, Cecilia y va y se da vuelta a ver quién, no. Era, la verdad, éramos los dos agendábamos el pediatra y el que tenía el día más fácil iba. A veces podíamos ir los dos. Vamos a decir, Ceci. Sí, bueno, sí, creo que él era muy adelantado. Sí. Sí, muy, súper. ¿A vos, Ceci, te pasó esa cosa de decir, no estoy ni acá ni allá, que te pesara la culpa asociada a la maternidad y trabajar, etcétera? Digamos, ¿te pasaba? No, lo que sí no me pesaba la culpa de no estar ni ahí ni allá. Viví siempre cerca, tuve la suerte que siempre trabajé con los socios cuando yo no era socia. Lo que les importaba es que el trabajo estuviera bien, que los clientes estuvieran contentos, no estaban mirando si yo estaba calentando la silla o no. Yo siempre trabajé hasta tarde, pero por los horarios, porque trabajaba mucho con Nueva York, porque los bancos tienden a trabajar hasta tarde, pero empiezan más tarde. Claro. Entonces yo me tomaba la mañana temprano con los bebés que siempre están de buen humor, contentos. Yo no necesitaba llegar a la oficina antes de las 10:30 de la mañana, 10:30, salvo que hubiera una emergencia o una reunión, pero en general los bancos abren a las 10, Nueva York eran las 9, a veces las 8, porque a veces hay 2 horas de diferencia, a veces una. Entonces yo a la mañana estaba y a la tarde, a la noche llegaba a la hora de comer y bueno, y ya era la hora de comer, pero las veces que traté de dejar todo en la oficina para estar en mi casa a las 6 de la tarde o 5:30, 6 para bañar al bebé, darle de comer, era imposible, yo llegaba totalmente acelerada y en cambio a la mañana era divino. Y Andrés, mi marido, solía irse mucho más temprano y volver más tipo 7 de la tarde. Equipo. Entonces siempre hicimos equipo y la verdad es que lo que sí sentí mucha responsabilidad siempre fue, como yo elijo esto, tengo que ser feliz con lo que yo hago. O sea, yo elegí algo, esto que yo elegí es algo que toda mi familia lo vive también. Exacto. Y como es parte de esto, mi familia, mi responsabilidad es transmitir buena onda, felicidad, que me gusta lo que hago, que esto es importante para mí y para la familia. No sé si lo que decís. Pero es responsabilidad, porque no está bueno quejarse. Muchas veces yo decía estoy cansada, y pensaba, uy, estoy harta hasta de mi propio cuento que estoy cansada. Esto es lo que yo elegí. Si no es lo que elegiste y no es lo que te hace feliz, y la responsabilidad que uno tiene cuando tenés la suerte de poder elegir, ¿no? Cuando uno tiene la suerte de poder elegir, porque hay personas que no pueden elegir. Sí, el privilegio de poder elegir. Yo tuve el privilegio de poder elegir, hay que ser coherente con lo que uno elige y transmitir que es una elección de uno y ser feliz con eso. Y si no, hay que trabajarlo, porque... pero eso sí sentí, no culpa de porque los dejaba, ni porque la siempre estuve presente, claro. Los fines de semana nunca les puse actividades porque quería estar con ellos, no los llené de horarios, ya iban a un colegio doble turno, así que el resto, no, me los disfruté muchísimo a los chicos, todavía son unos grandulones y la verdad que los disfruto muchísimo. Y entonces lo que sí tenía la responsabilidad de
ser coherente con lo que había elegido y ser feliz y transmitirles eso, porque creo que si la mamá está contenta y está bien, el impacto en la casa es muy grande. Totalmente. Muy grande. Y Ceci, cuando estábamos charlando antes, hablábamos sobre los sesgos inconscientes y vos en varias entrevistas lo traes y contás acerca de las capacitaciones en Marval. Entonces te quería preguntar si alguna vez te pasó, ¿no?, que así sea por tus sesgos inconscientes o por de las otras personas, porque todas las personas tenemos sesgos, esto de que no te ofrecían algo que vos esperabas, no te daban esa oportunidad porque creían por ahí que no era el momento, o que por ahí, bueno, digamos, Cecilia no va a querer porque es mujer, digo, había como esta cosa de una mirada, ¿no?, sesgada. Sí, fue, yo creo que los que eran mis jefes, los socios con los que yo trabajaba, qué sé yo, en ese momento tendrían 50, y sí, 50, y yo tenía 25, 30, en realidad un poco, la mayoría yo no sentía que no me ofrecieran cosas. A veces me preguntaban, ¿te parece? ¿Le querés preguntar a tu marido sobre este viaje? ¿Viste? Y yo me acuerdo una vez, nunca me voy a olvidar, uno de mis socios me dice, no, pero en realidad yo te lo cuento porque a mí no me gusta nada viajar solo, porque es algo que no me gusta, y siempre, entonces me gusta que mi mujer me acompañe, querés preguntarle a él, porque él me estaba pidiendo que fuera a visitar a un cliente que él no iba a poder ir. Entonces yo le digo, ay no, vos no entendés. Yo, una vez que me voy, ya en el remis, me estoy yendo a Ezeiza con mi pasaporte y yo me siento libre, le digo, ¿entendés? Sí, que sí. Yo me siento de 17, bueno, fue muy gracioso el cuento porque esto se lo empiezo a contar a Andrés, mi marido, y no me di cuenta que estaba mi hijo chiquito, tendría 2, 3 años ahí. Entonces yo le contaba a Andrés y le decía, yo le dije, y yo me voy con mi pasaporte, y soy feliz, y ya estoy en el remis, y me estoy yendo, y estoy fascinada con mi pasaporte. Todo este cuento, ¿no? Y de repente lo miro. ¡El pobre! Me mira, yo debe creer, mi mamá está loca, un día se va y nos planta a todos y no vuelve nunca más. Porque yo estaba con porque Andrés se reía conociéndome, se mataba de risa, y entonces yo re entusiasmada con el cuento y de repente digo, pobre enano, debe decir mi mamá. Pero se va y no vuelve. En realidad, yo creo que como que les divertía a los socios de esa época ver. A mí me hicieron socia junto con Iris Cuadrio, una socia mía que es una genia, que estaba de licencia por maternidad. Yo ya tenía 2 hijos cuando me hicieron socia, ella tenía uno y estaba de licencia de maternidad. Perfecto. De otro. Y claro, para los socios de esa edad les parecía como, bueno, estas dos, ellas pueden. Entonces nos dieron las oportunidades. Donde a veces era más difícil eran con nuestros pares. Perfecto. Porque algunos de nuestros socios de nuestra edad lo tomaban totalmente natural y otros por ahí tenían una situación en su casa muy distinta y porque por ahí sus mujeres no trabajaban o no sé, pero a veces yo sentía que me miraban como diciendo, ¿qué quiere la chanchi los 20? ¿Por qué quiere todo? Exacto, ¿entendés? Perfecto. ¿Por qué quiere todo? Yo no sentía que quería todo. Yo gustaba lo que hacía, y a veces con los pares a veces dependía, pero la verdad es que nada, me llevo re bien y creo que el secreto fue siempre, y lo charlo un montón cuando hacemos las charlas de mentoring y de coaching con abogadas mujeres, siempre les digo, para mí lo importantísimo es que sienta el equipo que uno es parte del equipo. Vos podés decidirte ir a tal hora. Ahora todo esto cambió con todo el tema del trabajo remoto, ¿no? Pero antes no había trabajo remoto. Entonces y nosotros en Marval pusimos trabajo remoto desde antes y había todo un plan. Sí, aparte después el tema de flex, ¿no? Digamos, disponible para clientes. Se lo dimos a hombres y mujeres, padres y madres de chicos de menos de 2 años, se podían tomar unos días para trabajar en la casa. Se lo dimos a los papás también porque la mayoría tienen mujeres que trabajan. Entonces, es que hoy cambió. Cambió, exacto. Pero digo, siempre yo les decía, lo importante es que tu equipo sienta que vos estás tirando el carro igual. No importa si estás acá, estás allá, no importa. Lo que importa es que todos sientan que vos estás tirando el carro, porque hoy
te dan una mano a vos, porque vos lo necesitas y vos se lo das otro día a un compañero tuyo que se le complicó por lo que fuera. Porque la gente somos todas personas que tenemos vida y que está bueno que sientan que uno está. Totalmente. No sé si no, y siendo lo que decías con los pares, ¿no? Esta idea de, yo te imagino, hace, digamos, varios años, digamos, los 90, como decías vos, en ese momento de gran vorágine para el tema de la banca, etcétera, digamos, los bonos internacionales, cotizar en bolsa en Nueva York, etcétera, digamos, todas esas reuniones que por ahí eras vos, la única mujer, ¿no? Charlábamos antes. Y si alguna vez te pasó por ahí, cuando eras más joven, que por ahí eras vos la que más sabía del tema, pero todavía no eras socia, y si llegó alguien y no asoció que vos eras la especialista en el tema, y medio que, ¿no? Te ningunearon un poco. Pasó una vez acá, teníamos el cierre de una salida a bolsa que tenía una pata en la Bolsa de Comercio acá Argentina. Perfecto. Y estábamos el día del cierre en la bolsa y aparece el escribano general de la Nación, que era el escribano que venía por el gobierno nacional, porque tenía una pata de una licitación pública la operación. Y aparece el escribano y adelante de los clientes, los abogados de los socios de los estudios de Argentina, de mi estudio y de los otros estudios, qué sé yo, me dice, yo toda vestidita, taller, los tacos, toda, o sea, toda vestidita con saco, o sea, claramente vestida de abogada. Exacto. Yo había ido con un abogado junior que me había ayudado en la transacción. Entonces estaba el junior al lado mío, que claramente era más chico que yo, ¿no? Y entonces lo mira al chico y le dice, doctor, ¿podemos revisar juntos el acta? Y me mira a mí me dice, ¿me trae ganchitos? Entonces, no, primero me pide una silla. A ver si me consigue una silla. Ahí, me acuerdo que estaba uno de los socios de un estudio competidor nuestro, me conocía un montón, se puso muy incómodo y le dice, no, doctor, Cecilia no le va a conseguir ninguna silla. Ahora buscamos a alguien que le traiga una silla. Bueno, después me dice, a ver si me traes los ganchitos. Entonces, no, ya. Y le seguía diciendo doctora al chico que trabajaba, al junior que trabajaba conmigo para revisar el acta que había que preparar, y a mí me seguía pidiendo ganchitos. Yo, la verdad, dije, ¿te vas a enojar con este señor grande que no? Entonces le puse una enorme sonrisa, porque además era gracioso porque todos los demás estaban incómodos, pobres, porque decían, este señor, ¿a dónde lo ponemos? Viste que yo le tenía que acercar una silla, o sea... No, era de locos. Le puse una sonrisa enorme y le dije, ay, mire, discúlpeme, yo no trabajo acá. Podemos buscar a alguien que lo ayude, a ver si hay alguna secretaria, pero yo soy socio, no me acuerdo, no sé, no de haber sido socio, soy abogada de tal estudio, no trabajo acá y no le voy a poder traer los ganchitos. Entonces le dije, ¿sabes qué? Y ahí todos se rieron y era un personaje, y fue, no sé, un socio amoroso, un señor mucho más grande que yo de otro estudio, fue y buscó ganchitos, ¿viste? Había que traer un ganchito, pero digo, no sirve tampoco enojarse, porque este señor, yo no lo iba a cambiar, ¿entendés? O sea, totalmente. Es mejor dejarlo en offside con una enorme sonrisa y ¿viste? Y decirle y eventualmente si tiene una reflexión con una sonrisa y una capacidad de reflexión después también, ¿no? Tal cual. Eso sí sirvió para que los demás vieran que a nosotras nos pasan cosas que a ellos no les hubiese pasado nunca. Tal cual. ¿Entendés? Sí. Eso sí sirve. Los demás reflexionan y dicen, ay, qué momento, ¿por qué pobre este señor sigue insistiendo a preguntarle a ella lo de los ganchitos? Sí, tal cual, sí. Bueno, fue un momento incómodo con... Pero bueno, no me lo voy a olvidar, pero me río. Y Ceci, siendo también, digo, ya cerrando el tema de los sesgos y los estereotipos, vos todo el tiempo hablás sobre que existe un estereotipo de que las mujeres, ¿no? Son por ahí como abogadas como un poco son aplicadas, digamos, pero que en la parte por ahí comercial, en la parte de relaciones, a veces es como la pata más corta y hay un estereotipo, digamos. Vos, a lo largo de tu vida, ¿cómo trataste de compensar eso? ¿O qué herramientas desarrollaste? Creo que me sirvió mucho poder establecer buenos vínculos. A mí me parece que de la misma forma que es cierto, este señor me pidió ganchitos, pero no es ideal que te pidan ganchitos como estereotipo. Sí
me pasa, y me pasó muchos años, que los clientes se animaban a pedirme, yo siempre digo que los varones hay cierta cosa de que pedirse algo, es como que si piden un favor, queda en algún... Yo te hice un favor, vos me debes un favor. A las mujeres muchas veces sienten que por estereotipo o por lo que sea, nosotros somos más de sí, dale, no te preocupes, no encontrás el documento, yo te lo busco. Perfecto. Te lo mando, ni te gastes, no sé, si es verdad, no sabes cuándo lo mandamos, no te preocupes, yo lo busco. No digo que los varones no lo hagan, ¿eh? No, Obvio, el cliente lo pide, pero a veces te lo pide un colega que no se lo va a pedir al varón con el que trabajó del otro estudio. Se lo pide a la mujer porque las mujeres somos prolijitas, tenemos las cosas. Perfecto. Entonces, ese tipo de cosas lo podés usar para bien, de crear vínculos y tener vínculos con la gente que realmente te importa. Y además, yo la paso bien, soy súper sociable y me cambia mucho tener una buena relación con mis colegas, con los clientes, con la contraparte, que no tener relación. Entonces, a mí creo que me sirvió para la parte comercial eso, siempre sentir que trabajaba a la par, ser gauchita, ¿viste? Sí, laburar, arremangarte y trabajar, que me vean trabajando sin aire de diva y establecer buenos vínculos. Y eso implica de todo, de acordarte por ahí, ¿viste? Se animan a preguntarte por tu familia, entonces vos les preguntás, cosas que a veces en algunos ambientes, sobre todo ahora cambió muchísimo, los hombres ahora tienen en el WhatsApp la foto de la familia. Bueno, cuando yo empecé en los 90, la familia los hombres eran mucho más... Sí, las vidas separadas, de saco de corbata, nadie sabía nada de su vida privada, y en cambio con las mujeres se animaban a preguntarnos más, ni te digo que tuve 3 panzas de embarazo trabajando un montón, así que ahí me preguntaban de todo, porque los descolocaba, ¿viste? No, porque aparecía la abogada, aparece lo privado y lo público. Claro, ¿no? La abogada de finanzas, pero embarazada de 8 meses, claro, era como desconcertante. Entonces ahí, como que los desconcertaba, se daban charlas que por ahí no se hubieran dado, ¿entendés? Pero y lo pudiste aprovechar a tu favor. Sí, muchísimo. Creo que la cercanía, eso es de establecer relaciones de cercanía y de calidez. En una entrevista le decís que es muy piola, decís los estereotipos, porque fuimos educadas de esta manera, yo los usé a mi favor. Sí, claro, a mí me sirvió muchísimo poder establecer relaciones de cercanía y sí, que por ahí creyeran, sabrá, no sabrá esta abogada. Y la verdad que a mí me sirvió. Viendo un poco tu trayectoria, hace 2 años más o menos se abrió la Comisión de Diversidad e Inclusión del Colegio de Abogados de la ciudad. Entiendo que, digamos, si bien por ahí el dato no es exacto, pero en Argentina por ahí es un poco menos, más o menos el 60% de las personas que trabajan bueno, vos ya lo sabes, no te lo estoy diciendo a vos, sino a las personas que nos escuchan, que trabajan en los estudios, son abogados mujeres o abogadas. Y en el mundo las socias son muchísimo menos. Creo que mundialmente son 15%, pero en Argentina por ahí es un poco menos. ¿Cómo fue algo tan novedoso, ¿no? en un ambiente masculinizado? Sí, creo que nos ayudó mucho para poder crearla lo que le pasa a nuestros clientes, que los clientes y también a los estudios grandes, que tenemos este gran tema que vos decías, que tenemos en muchos casos, mayoría de abogadas, los profesionales abogadas son mujeres, y claramente cuando mirás quiénes son socios de los estudios, en la gran mayoría de los estudios, la mayoría de los socios no son mujeres. Uh-huh. Hay algunos estudios boutique que son todas mujeres, hay algunos estudios más chicos, algunos estudios tienen como 30% de socias mujeres. La mayoría de los estudios grandes que tienen socios que solamente son equity, socios equity, que es decir, que son socios que tienen derechos políticos y económicos y que tienen parte del capital accionario, ahí en general no llega al 30% ni menos, y es bastante menos del 30% la cantidad de socias mujeres, a pesar de haber muchísimas abogadas mujeres. Entonces,
Y en las empresas además está, desde el punto de vista no solo internacional de las multinacionales, sino también en las compañías locales, el tema de la diversidad y la inclusión es un tema que llegó para quedarse. Hay una conciencia mucho más grande de la importancia de que las personas sientan que pertenecen en el lugar donde trabajamos y donde pasamos tanto tiempo y ponemos tanta energía. A algunos les gusta hablar de ser la mejor versión de uno mismo. A mí esa frase es la mejor versión, me parece un enlatado, pero sí creo en ser genuino, poder ser quien es uno. Perfecto. Poder ser auténtico, trabajar en un ambiente de respeto y eso que en cuanto a la igualdad de género, por ejemplo, se creía que se iba a poder ir dando naturalmente, porque cada vez hay más mujeres, entonces van a llegar más mujeres. La verdad, hubo una conciencia importante, una concientización de que no se estaba dando y que había necesidad de hacer cosas para ayudar a que las mujeres, y no solo las mujeres, sino personas que no se sentían incluidas, se sientan incluidas, para retener talento y atraer talento. Y además para que el ambiente de trabajo sea un ambiente inclusivo, y además también la concientización de que la diversidad ayuda, que nuestros clientes son cada vez más diversos también. Sí. Hay algo que vos dijiste, que tuviste muchos mentores en tu vida, ¿no? El rol del mentor. Y la pregunta va hacia si vos pensás que las mujeres necesitamos mentores, o sea, todas las personas seguramente, es mejor, digamos, crecer en la carrera profesional con mentor que sin, pero si las mujeres específicamente, digamos, nos suma tener mentores, ¿no? Un o una buen mentor o mentora que te vaya guiando y te cuente cómo son las cosas y que te oriente en la carrera también, a veces que no sea, es bueno que muchas veces que no sea tu jefe o jefa directo, sino que sea alguien de otro equipo que puede tener una visión que te ayude, porque a veces en esa relación tan cercana es más difícil. Más roce. Sí, y hay unas, digamos, también que la persona con la que trabajás mucho y muchísimas veces hay una admiración enorme y un agradecimiento, no querés cuestionar. A veces está bueno que alguien de afuera, no de afuera, pero puede ser o de otra organización o de la misma, pero de otro equipo, yo creo que ayuda mucho y que te den una visión genuina sin miedo a... No es un tema de lastimar, uno quiere saber. A mí me gusta la gente que me dice qué se puede hacer para mejorar y la próxima vez hacerlo mejor, ¿no? Me parece que para nosotros es súper importante eso. Y cerrando, y por ahí ya lo dijiste, pero me gustaría que quede para cerrar, porque a mí me encanta, que vos después me contaste en la previa que tuvimos, que fue lo que te enseñaron en tu casa, pero la idea de aprender a pedir, ¿no? Y mi pregunta va hacia, ¿vos pensás que a las mujeres nos cuesta pedir ayuda, pedir lo que queremos, decir en dónde queremos estar? Sí, a veces creo que tenemos una tendencia a creer que nosotros nos tienen que dar las cosas porque nos lo merecemos. Entonces, porque fuiste la que te quedaste hasta más tarde haciendo el memo y no sé qué, y cómo no se dan cuenta que yo me rompí el alma y lo hice, qué sé yo, y de repente viene el próximo cóctel y le dicen a otro y no vos que fuiste. Y después te vas dando cuenta que los varones piden todo, son unos capos pidiendo. Y además, aprender a pedir también quiere decir aprender a saber qué hacer si te dicen que no. Porque no podés tener una crisis porque te digan que no. Cuando vas a pedir tenés que saber que te pueden decir que sí o que no, o tener un plan B si te dicen que no. Decir, bueno, entonces si no puede ser esto, tal vez puede ser esto otro. O decir, bueno, será la próxima. Pero me parece que a veces nosotras nos cargamos mucho y para cuando llegamos a pedir ya estamos como al borde del colapso. Entonces si te dicen que no, es casi que crisis. Estoy de vuelta, esto es un estereotipo, todo esto son estereotipos. Pero estamos manejándonos en el plano de los estereotipos. En el plano de los estereotipos, digo, creo que está buenísimo pensar cuando uno necesita ayuda, aprender a decirlo con claridad. Me das una mano con esto, o estaría bueno tener más ayuda en este equipo, ser más, digamos, no
llegar a un momento donde ya el agua te llegó hasta acá y de repente... Sí, hay mucho enojo por ahí, mucho o frustración. enojo, frustración y de nuevo también ir pidiendo, ir siendo consciente qué cosas uno en la carrera le gustaría ir consiguiendo y plantearlo. Me gusta mucho esto, Ceci, que cerrás la idea de planear la estrategia, ¿no? Como el crecimiento profesional, digamos, obviamente que hay mucho, como fuimos charlando, de cosas que son, digamos, fortuitas, pero hay mucho plan también, ¿no? Como poder visualizarlo, digamos, hacia dónde queremos ir también. Sí, y ser consecuente con lo que uno es también. Yo creo que muchas veces es eso, es decir, esto, si yo no tomo esta posibilidad, ¿cómo me voy a sentir después? ¿No? Tengo esta posibilidad, está bueno, obviamente sopesando todas las cosas, no, uno obvio, tiene sí. que saber si se puede, si no se puede, qué costo, cada cosa que hacemos tiene un costo, totalmente. no hay duda, pero evaluando esos costos después de pensar, yo voy a estar contenta si no aproveché esta oportunidad que tenía, y a veces te das cuenta que bueno, por ahí no es lo que te hace más feliz decir que no, pero el costo que tiene es un costo que uno tampoco está dispuesto a pagar o le parece que no es lo correcto hacerlo, entonces por distintos motivos, por los valores que tengas, porque la circunstancia es tal que uno se tiene que ocupar, hay muchos momentos que te tenés que ocupar de muchas cosas y esa es tu prioridad, pero saber que fue a conciencia, yo conscientemente decidí que en este momento mi prioridad era esta, no... Sí, en la vorágine. Ir a los ponchos, porque si no te quedás descontenta, decís, uy, no desaproveché esta oportunidad, y por ahí cargas en la prioridad que sí pusiste, cargas a los demás con culpa porque elegiste eso, cuando en realidad vos elegiste. Me encantó, Ceci, y por ahí me parece una linda idea para cerrar lo que decías antes, de que siendo que vos tuviste la oportunidad de elegir, ¿no? y elegir la carrera profesional y desarrollarla, como en vez de culpa había responsabilidad de haber elegido eso, y que esa responsabilidad, tu familia también fue parte de la decisión, ¿no? Así que me parece muy linda como esa idea de esa decisión tuya también es compartida, ¿no? De alguna manera impacta, así que... Totalmente. Gracias, Ceci. Nos vamos, la voy a volver a escuchar 20 veces.